Hola, buenas tardes para todas, para todos. Qué bueno encontrarnos hoy. Soy Joao Brujés, psicólogo de profesión y por los últimos 30 años de mi vida dedicado a esto que es mi pasión, que es el ser humano y todo lo que para nosotros signifique desarrollo de nuestro potencial humano. Antes de arrancar, y como debe ser, los agradecimientos a Colmena Seguros, que nos ha permitido estar hoy aquí juntos, reunidos, buscando ejes temáticos que nos permitan afrontar esta situación que estamos viviendo de una manera mucho más suave y también más productiva, pero también mucho más placentera. Disculpas, como dije hace un rato, por no haber podido estar el miércoles pasado, pero bueno, espero que hayan hecho la tarea que muchas y muchos de ustedes nos enviaron, donde mirábamos un poco lo que tenía que ver con la personalidad y cómo afrontas el relacionamiento contigo mismo y con los demás a propósito de ese cuadrito que llenaste, los dibujitos que hiciste, etcétera, etcétera. Divertido y al mismo tiempo nos va a permitir irnos conociendo cada día un poco más. Los que no hayan hecho la tarea, no pasa nada. La pueden enviar. De hecho, miren su correo que se los envió a R. Colmena hace unos días y hagan la tarea y mándenla, que nosotros le enviamos la información que seguramente les va a servir de mucho. Unas reglas del juego antes de arrancar. A mí sí me parece importante, esto es en vivo, van a estar los pajaritos, de verdad que también un agradecimiento a la naturaleza que nos está permitiendo este entorno, que aunque confinados, pero felices, así que vamos a escuchar los pajaritos. Mi perrita que se llama Lorena, probablemente también va a aparecer por aquí porque no se me ha quitado y es mi compañía, en fin. Pero bueno, de eso se trata. Dentro de las reglas del juego también quiero decirles que vamos a incluir a las personas que estén alrededor, es decir, no hay que mantenerse por aquí ni por allá, sino que vamos a ver, el que quiera participar, vamos a tener una técnica de relajación que ahorita les voy a contar, así que todo el mundo bienvenido. Son 3 reglas del juego básicas. La primera, la que acabo de decir, puedes estar en compañía de quienes quieras. Segundo, una regla de juego interesante tiene que ver con las preguntas, así que si tienes alguna pregunta durante el transcurso de esta charla, de este espacio, pues nada, haz las preguntas, envíalas al chat, que está aquí, y va a estar apareciendo durante todo el rato, y las preguntas al final, 15 minutos que vamos a tener al final, pues nada, vamos a hacer las respuestas las respuestas a las preguntas que más se hayan generalizado, pero aquí viene la tercera regla del juego. Si tú de pronto la pregunta que hiciste, por lo que hay muchas, que más gente hizo, o lo que sea, no ha sido resuelta, no pasa nada. También a mi correo, que también va a aparecer durante mucho tiempo ahora, me puedes enviar la pregunta y yo con toda seguridad te la voy a responder. Así que esas son las 3 reglas del juego. Incluyamos a los que queramos, está súper bien. Ojo, si tienes alguna pregunta, chatéala. Si por alguna razón tu pregunta no queda resuelta o quieres más respuestas o tienes otras preguntas, nada, me escribes al correo y con gusto entonces resolvemos cualquier inquietud. Bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar de nuestra charla del día. ¿En qué vamos a invertir este espacio que vamos a desarrollar en este rato? Vamos a hablar de 3 ejes temáticos fundamentales, pero todos enfocados en esto que has visto que se llama de crisis a oportunidad. Y también vamos a entender por qué ese título. Pero también antes de arrancar, quisiera decir una historia que seguramente nos va a conectar con lo que viene adelante. Y esta historia tiene que ver con, imagínate una carretera donde es pendiente, pero también hay muchas curvas, y en esa carretera, de repente la persona que va manejando, cuando ya va acercándose a una curva, que además es peligrosa, aparece de la nada un otro carro que viene trastabillando en esa curva, y cuando finalmente logran pasar, que ha sido bastante dificultoso el asunto, pero bueno, logran atravesar, la señora que viene manejando el carro que venía trastabillando, le grita a este conductor, que además se sintió embestido, le grita, ¡burro! Y el tipo cuando le grita burro, además, como cosa natural, ¿sí? Lo obvio, se siente ofendido y se voltea y le dice, tras de que le grita burro, ¿cierto? Entonces se voltea y le grita, más burra serás tú. Y cuando voltea a mirar de nuevo hacia la carretera, encuentra que al dar la curva hay un burro acostado en la mitad de la calle. Para no hacer trágica esta historia, pues obvio que el señor logra pasar el burro, pero casi se da. En ese momento, el hombre entiende lo que acabamos de entender todas y todos, y es que muchas veces nosotros nos enfocamos en el texto, en lo que te dijeron, pero muchas veces también se nos olvida entender, que hoy lo vamos a desarrollar, un asunto que se llama la intencionalidad. Entonces la intencionalidad se enfoca mucho en los estados de ánimo, en los sentimientos, pero también en las emociones. Entonces hoy vamos a hablar de eso, porque a veces ocurre que nosotros los seres humanos
con todos estos conceptos, de pronto a veces los consideramos sinónimos o no los tenemos tan claros. O si los tenemos claros, pues hoy vamos a profundizar un poquito más. Entonces, nuestros ejes temáticos, ¿cuáles van a ser? Vamos a hablar del universo que manejamos y que no siempre conocemos. Primer eje temático. ¿En qué vamos a decir allí? ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues en este primer eje temático tiene que ver que nosotros los seres humanos muchas veces nos relacionamos de una manera donde creemos y estamos convencidas y convencidos que la forma en que nosotros somos es lo que proyectamos, y muchas veces, y lo sabemos, cuando uno le pregunta a otra persona, hey, ¿tú cómo me ves? A veces uno se sorprende que sí, lo ven como uno es, pero también a veces dicen cosas que uno diría, no, digo, yo soy así, pues yo no lo tenía claro. Entonces, ese universo, a lo que nos referimos con el universo que manejamos y que no siempre conocemos, es un poco identificar desde dónde nos relacionamos y qué nivel de conciencia del relacionamiento tenemos. Primer eje temático. El segundo asunto que vamos a manejar es conciencia del estado de ánimo. Entonces, lo primero que hay que decir, como ya había planteado hace un momento, es que es un estado de ánimo con dos temas más que se relacionan y que hoy vamos a tener claros, y es las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo. ¿Qué pasa con esto? Si realmente es lo mismo, si son sinónimos, si se comparten, si están en nosotros de manera simultánea o lo que sea. Entonces vamos a hablar de eso, que me parece súper interesante, el estado de ánimo, y vamos a hacer conciencia de eso. Y el tercer tema es el asunto también que a veces se confunden unos términos que tienen que ver con descanso y reposo. Entonces, ¿qué es el descanso? ¿Qué es el reposo? ¿Cómo se complementan? Pero finalmente, ¿cómo son útiles para nosotros? Y en ese orden de ideas también vamos a hablar de una pequeña, que también me puedes preguntar si quieres, puede ser aquí por el chat si tienes alguna duda, o también te lo puedo enviar por correo electrónico, y es una técnica sencilla de relajación que nos va a través del descanso llevar al reposo, sobre todo al reposo mental, porque resulta que cuando vamos a hablar, y ya lo veremos en un momento, el tema del reposo tiene que ver con un estado de quietud, mientras que el descanso tiene que ver con otros estados distintos que, te lo voy diciendo de una vez, se complementan. Entonces, nada, vamos a arrancar con esta hora y cuarto, hora y media, donde seguramente vamos a disfrutar mucho este momento. Me voy a asegurar de que eso pase, pero recuerda, cuando te griten burra o te griten burro, no necesariamente se están refiriendo a tu capacidad cognitiva. Puede ser que te estén avisando que tienes un burro cerca. Entonces, nada, vamos a arrancar, y de verdad invita a todos los que quieras para que este proceso sea ameno, divertido, pero también de mucho conocimiento. Bueno, entonces arranquemos. El universo que manejamos y que no siempre conocemos. Resulta que los seres humanos tenemos unos niveles de conciencia, es decir, unos niveles donde podemos identificar en plena conciencia qué es lo que pasa con nosotros. Hablemos de esos niveles primero y luego miramos cómo tienen que ver con la forma en que nos proyectamos. Entonces hay un nivel donde seguramente vamos a empezar desde lo más lógico, evidente, hacia lo que es un poco más profundo y que definitivamente tenemos que indagar allí. Entonces, lo básico es, vamos a decir los cuatro, mejor para que lo tengamos en mente, y luego y ahí lo vas a ver, y en esos cuatro aspectos o en esos cuatro niveles de conciencia y relacionamiento vamos a tener claridad sobre este asunto. Entonces, el primer nivel tiene que ver con la forma en que yo me relaciono, o sea, lo que yo soy consciente y los demás también. Es decir, donde yo soy y yo lo sé. Es decir, aspectos que tú conoces de ti, que tú sabes que tienes, pero solo tú lo sabes. Es decir, muchas veces uno piensa cosas, siente cosas, y uno sabe que las está pensando y sintiendo, y uno las controla para saber si con eso que está viviendo, pensando, sintiendo, lo deja salir y de esa manera interactúa con los demás. Entonces, en ese orden de ideas, primer asunto fundamental, lo que yo conozco de mí, pero solo yo lo conozco. Soy consciente de eso, pero de esa misma manera yo decido si lo desarrollo, me relaciono a través de eso o no. ¿Listo? Entonces, primer asunto, yo lo sé. Hay un segundo nivel que tiene que ver donde yo soy yo y yo lo sé, pero además lo sabemos los demás. Es decir, suena raro, parece una jeringonza, pero lo voy a decir de una manera como lo estás viendo ahí, que dice yo soy y sabemos que soy. Es decir, yo y los otros, los demás, compartimos esa realidad. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es que tú eres súper alegre, todo el mundo coincide en que tú eres alegre y tú sabes que eres alegre. No. Esta persona, por ejemplo, refiriéndose a ti, las personas pueden decir, no, cuando él se levanta, voy a poner mi ejemplo, cuando Joao se despierta,
es mejor esperar que se tome un cafecito, porque si tú le dices algo rápidamente, las neuronas no se le han despertado. Entonces yo soy claro en eso y la gente también lo es. Entonces los que me rodean, los que me conocen en nuestros relacionamientos saben que cuando ya me ven con la tacita de café en la mano me pueden decir todo lo que quieran, podemos interactuar, pero antes la mitad o más de mis neuronas todavía están en reposo, tema del que también vamos a hablar. Entonces fíjense que hay aspectos que yo conozco de mí y los demás también conocen de mí. Entonces ya llevamos dos niveles. Uno, lo que yo soy, sé que soy y lo controlo. Que muchas veces decido si lo incluyo en mi relacionamiento o no. Segundo asunto, lo que yo soy y los demás saben que soy. Entonces ahí vamos en una interacción natural, cotidiana, que incluye también las virtudes, los defectos, las características, etc. Luego viene un tercer estado, un tercer nivel, y es lo que, ojo, lo que los demás saben de mí, pero que yo no sé. Muchas veces, y uno en este asunto, muchas veces las personas acuden a nosotros, a los psicólogos y a los psiquiatras, porque hay situaciones que están interfiriendo en el relacionamiento, pero que muchas veces yo las proyecto como ser humano, pero que no me doy cuenta, pero que los demás sí se dan cuenta. Entonces cuando, por ejemplo, la gente dice, no, es que esta persona es súper terca, yo digo, no, yo no soy terco. ¿Cuándo he sido terco? Sí, tú eres súper terco. Yo digo, no, pero ¿cuándo? ¿A qué horas? Y nos ocurre con frecuencia. Entonces fíjense que, y no tiene que ser necesariamente negativo, también desde todos los ángulos. Es decir, hay muchos aspectos de nosotros como seres humanos que proyectamos y que no somos conscientes de eso. Y eso lo hemos llamado entonces yo soy y los demás saben, pero solo ellos, yo no lo tengo tan claro. Entonces vamos en el tercer estado. Entonces me encanta hacer como resúmenes porque eso también nos ayuda a todos a ir hilando el asunto, construyendo entre todas y todos. Entonces, primer asunto, lo que yo sé de mí, lo guardo, lo manejo, lo controlo. Segundo, lo que los demás saben de mí y yo también sé, interactuamos, todo el mundo lo sabe, está claro, etcétera, etcétera. Y viene un tercer que acabo de decir y es aquellos aspectos donde yo me relaciono pero no soy consciente. Es decir, los demás lo saben de mí, pero yo no soy tan claro en eso. Y finalmente hay un cuarto estado que es muy interesante, que es donde la psicología y la psiquiatría hacen mucho énfasis y es en evidenciar aquellos aspectos que los demás no saben de mí, pero miren qué interesante, yo tampoco sé de mí. Es decir, hay aspectos de mi vida, de mi realidad de relacionamiento que tienen que ver con mis características de personalidad, pero también tienen que ver con episodios de mi vida o lo que sea, que están en mí y realmente reposan, porque están muchas veces quietos, pero evidentemente en algunas situaciones especialmente críticas, como la que estamos viviendo ahora, surgen. Y uno dice un momentico, pero yo nunca he sido así, es decir, no me reconozco. Y los demás tampoco me reconocen ahí, porque recuerden que el estado anterior es donde los otros sí me reconocen y yo no. Pero en este estado soy yo viviendo una realidad que yo no reconozco, que no entiendo y que los otros también, pues también les resulta rara, extraña, etc. Entonces ese estado, si lo ya miramos un poquito más técnicamente el asunto, entonces hay un estado que yo controlo, hay un estado que es evidentemente relacional, que no hay control porque es una realidad natural de relacionamiento, hay un estado de mí que es inconsciente pero que los demás sí ven, y hay otro estado que es mío que ni yo ni los demás vemos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que en este universo del que estoy hablando, que manejamos pero que no todos conocemos, hay unos asuntos que si uno comienza a mirar uno dice, oiga, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? ¿Yo por qué estoy pensando esto? Si antes no lo había sentido o antes no lo había pensado. Normalmente, digamos que los dos estados primeros son los naturales. Es decir, yo conozco lo que soy, me relaciono, controlo. Es decir, yo veo a alguien que me encanta, ¿cierto? O yo veo una situación que me incomoda, pero yo digo, no, para no generar una situación crítica voy a dejar pasar esto, me voy a guardar mi sentimiento, que seguramente lo voy a controlar y seguramente ya se me va a pasar y no va, ¿sí? Entonces fíjate, es lo que tú controlas y decides cómo lo relacionas. El segundo estado es el estado donde la gente sabe que no me puede alterar mi sueño porque me despierto de mal genio, etc. Y ahí también hay un estado controlado, digamos. Luego vienen los dos estados que para cada uno de nosotros son importantes y es el estado de control. Es decir, cuando yo hago cosas que probablemente no tengo control sobre ellas, pero los demás la ven. Eso está influyendo en el relacionamiento. Pero imagínense que hoy vamos a descubrir que hay aspectos de cada uno de nosotros, que ni siquiera somos capaces de evidenciar, ni los demás ni nosotros mismos.
y tienen que ver, como les decía, para ponerle aquí un toquecito de profundidad, digamos, académica, de conocimiento, digamos, teórico, tienen que ver con temas que están allá guardados, que tú has guardado por muchas razones, porque te impactaron de una manera muy fuerte, porque son características de personalidad que te alejaron en su momento de aquellos objetivos que tú tenías o de aquellas personas que tú querías tener cerca. Entonces esas conductas o esos pensamientos o esos sentimientos, esas acciones o lo que fuera, te alejaban. Entonces tú la fuiste guardando, vamos a decir una palabra como medio crítica, pero que es importante decirla, y fue que la reprimiste. Esas represiones van llegando a un momento donde tú como que le vas echando más tierrita, y ya quedan allá abajo, enterradas realmente, pero que en las situaciones de crisis surgen. Entonces es cuando tú te das cuenta que, para poner un ejemplo cotidiano que seguramente muchas y muchos conocemos, por ejemplo, la mamá que ve que su hijo va detrás de un balón, viene un carro a mucha velocidad y es inminente que lo pueda atropellar. Entonces la mamá da unos saltos, brinca, vuela, agarra al muchachito y pasa a la calle y logra salvarlo de que lo atropelle ese carro. Tú le preguntas después a esa mamá, ¿tú cómo lo hiciste? Y esa mamá ni siquiera tiene conciencia de lo que hizo, es decir, cómo saltó de una zancada más alta que la de Michael Jordan, y nadie se podría explicar cómo lo logró, ¿sí? Pero ella tampoco. Es decir, le vuelven a intentar hacerlo y ella jamás sería capaz de volverlo a hacer. Entonces son esas situaciones que, repito, no son ni buenas ni malas, pero son realidades que tenemos ahí. ¿Qué es la propuesta aquí? La propuesta es entenderlo y comenzar a mirar un poco hacia adentro. Es decir, literalmente como agarrar una pala, que es la propuesta que te hago, y comenzar a escarbar un poquito ahí. ¿Por qué? Porque tú dirás, pero si está ahí enterrado y si de pronto va a ser algo negativo en mí, ¿por qué tengo que investigar? O sea, ¿por qué tengo que ir un poco más abajo? Porque eso, y aquí viene una píldora importante, son las basuritas que tenemos en el alma. Y lo que sí está claro desde toda teoría de psicología y de psiquiatría es el hecho de que cuando tú evidencias una realidad, ya la puedes controlar. Mientras tanto es imposible. Es decir, yo no puedo controlar algo que no sé. Entonces lo primero que tengo que hacer es averiguarlo. Ahora, la pregunta del millón, que es lo que se pregunta normalmente en psicología clínica y todo esto, ¿es necesario? Entonces la respuesta es no, no es necesario. Pero cuando tú veas que hay una situación que te está afectando, que hay un episodio que tú no reconociste en ti, que los demás también se sorprendieron, por ejemplo, que tú normalmente eres una persona calmada y de pronto alguien de repente simplemente te dijo algo y te afectó y reaccionaste de una manera que tú no te reconoces y los demás tampoco, entonces, ¿qué podría pasar ahí? ¿Cómo podrías? Te preguntas tú, Joao, Joao, ¿yo qué hago aquí? Es decir, no me reconocí, pero los otros tampoco. Y me afectó, porque yo nunca había generado una situación tan crítica como esta, que entre otras cosas, en este momento de las convivencias de muchos de nosotros, de muchos, o sea, en esta realidad donde tenemos espacios que tenemos que compartir que antes eran muy pocos, situaciones, combinar en muchos casos el tema del trabajo desde casa, pero también, como me han contado muchas personas con las que he hablado, combinar tareas domésticas que antes desconocíamos que era un limbo en nuestra vida, no sabíamos que el baño se aseaba de esa manera, ni que los platos se lavaban de la otra, y ahora lo estamos no solamente viviendo, sino además afrontando, es decir, haciendo esas tareas. Entonces ahí uno comienza a identificar cosas, ¿verdad? Hay un asunto que quiero aquí compartir que me parece muy interesante. Hace unos días estábamos haciendo un proceso de coaching con un presidente de compañía. Unos temas súper lindos porque todos, sin duda, estamos afrontando una situación bastante crítica. Y esta persona me hizo este comentario, y lo hago porque además me autorizó, incluso con nombre propio, pero no es necesario. Pero miren esta realidad. Una persona que sentada en su computadora a las 10 de la mañana está definiendo los destinos de una organización, que también son destinos críticos, ¿sí? Decidiendo por todo lo que tiene que ocurrir en la compañía, donde tiene gente a su cargo, montones de seres humanos, y de repente su esposa le dice, así como me están diciendo aquí personas que me están apoyando, dándole tips, la esposa le dice, es tu momento de lavar los platos. Es decir, es simultáneo el hecho de que soy presidente de compañía, defino los destinos de miles de millones de pesos, pero al mismo tiempo también tengo que ir a lavar los platos porque también simultáneamente soy esposo y tengo que aportar. Pero además de eso, cuando ya entonces decide cortar la llamada para hacer el alto en el camino para ir a lavar los trastos,
también entonces el hijo le dice, tengo que hacer una tarea y necesito que me ayudes. Y también el hijo está exigiendo un espacio, ¿cierto? Y un estado de relacionamiento fundamental. Entonces aquí, y este es el comentario al que quería llegar, este presidente de compañía me dice, Joao, es que yo ya no sabía qué hacer. En otras circunstancias yo podría decir, tengo con qué pagar quien lave los platos, ¿sí? Por lo tanto debo seguir ejerciendo mi rol de presidente, o no me importa ser presidente porque ahora estoy en una relación con una pareja a la que adoro y que estoy ahora interactuando de una manera válida, ¿cierto? Y que me hace construir, pero también estoy en una situación donde soy padre de familia y por primera vez, o sea, que yo recuerde, es una de las pocas veces donde mi hijo me ha pedido ayuda, pero tengo que volverme a conectar para seguir con la junta directiva. Entonces, esas situaciones han sacado de mí una realidad donde yo tengo que tomar decisiones, y tomar decisiones que significa parar una junta directiva, decirle a mi hijo que prefiero el trabajo o discutir con mi señora, porque además no solamente me cortan el agua, la luz, sino también los servicios internos si yo no cumplo con mis labores también de una relación de pareja. Entonces fíjense que seguramente esto que he dicho lo hemos compartido y ustedes de muchas maneras distintas, similares, pero entenderán que este ejemplo nos está ocurriendo a la mayoría. ¿Cómo afrontarlo? Entonces aquí es donde viene esta herramienta. Mira esto, mira esto. Enfócate en lo que tú sabes de ti. Entonces vamos a mirar los 4 herramientas que ya, o sea, los 4 elementos que hemos trabajado o que ya hemos conocido. Entonces el primero, lo que yo sé de mí que los demás no saben. Mira para adentro. Mira cuáles son los sentimientos que surgen en esas situaciones. Repito, cuando todo está bien y somos felices. Pero cuando no todo está bien, cuando hay algún aspecto que está fallando, hay que comenzar a entenderlo. Y ese entendimiento entonces surge de, primero, yo miro hacia adentro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y cómo a partir de ese pensamiento, ese sentimiento, estoy interactuando. ¿Sí? Entonces me agarro del primer elemento, del primer nivel, que es el nivel de control, del control de mi realidad relacional basada en mis sentimientos y en mis pensamientos, tema que ahorita vamos a desarrollar. Luego, si yo estoy a veces, porque también te va a pasar, como le ha pasado a esta persona de la que hablamos, que cuando ya ha hecho es que se da cuenta y comienza a reflexionar. ¿A qué me refiero? Cuando ya le dijo al hijo que no lo moleste, o cuando ya le dijo a la esposa, no, lávalos tú, porque yo estoy ahora en una junta, ¿sí? O sea, después de que ya ha tenido una reacción, es que realmente quiere ver qué fue lo que pasó. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? Que tú hiciste algo que los demás se dieron cuenta, pero que tú no fuiste consciente del asunto. ¿Me sigues ahí? Entonces, fíjense, una cosa es que yo controle y yo defina cómo finalmente me comporto, porque realmente a nosotros los seres humanos, en el relacionamiento, lo que realmente funciona es cómo nos relacionamos. Es decir, técnicamente yo no puedo saber qué está pensando o sintiendo el otro. Yo únicamente puedo definir ese pensamiento del otro o ese sentimiento del otro a través de su comportamiento. Entonces yo no puedo decir que estoy feliz si tengo cara de triste, porque los demás van a decir, no, pues yo no te veo tan feliz. ¿Ves? Entonces el comportamiento es lo que marca el proceso relacional. Entonces el comportamiento es aquello que te mide. Entonces, ¿cómo te comportaste? Entonces, si tú controlas, primer estado, primer nivel, yo controlo mi realidad, pues ya el comportamiento va a ser un comportamiento filtrado. En el segundo, yo hice algo, los demás se dieron cuenta, pero yo no fui tan consciente. Entonces fíjense que, perdón, es el tercero, porque aquí me volé uno. El segundo es donde yo soy evidente y el otro también. O sea, nos conocemos todos. Es lo que yo hago, que los demás saben que hago y yo también lo sé. Entonces, en ese orden de ideas, hey, ¿te pusiste bravo? Sí, me puse bravo, pero realmente no fue tan crítico, o podemos pedir disculpas porque todos nos dimos cuenta. El tercer estado es donde yo lo hago y los demás no se dan cuenta. Entonces yo noto que dije algo, que hice algo que no filtré, pero que tampoco era natural, ¿cierto? Pero los otros lo vieron. Entonces ahí es donde hay que sentarse un poco a reflexionar sobre esta nueva realidad, y aquí viene la tareita, ¿cierto? Toma notica por ahí o escúchenlo para que lo tengan claro, y es, si yo hice algo que afectó esta relación, primero, lo que nos debemos preguntar todos es, ¿cuál fue la intención? Bueno, porque muchas veces, como acuérdate la historia del burro, ¿cierto? La intención era prevenirlo, que había un burro en la carretera, y fíjate, cuidarlo de que no fuera a tener un accidente. Pero como este personaje no evidenció la intención que tenía la señora,
asumió que ella le estaba diciendo que él era el burro. ¿Ves? Entonces muchas veces ocurre en las relaciones que yo te digo algo porque lo que pretendo es lograr otro objetivo y tú lo lees como si realmente te estuviera agrediendo. Entonces fíjense que aquí hay un tema bilateral como en todas las relaciones, es decir, la relación son 2 o 3 o 4, es decir, tu autoconocimiento te va a ayudar, pero finalmente el comportamiento con el otro es el que te va a permitir llevar una situación que es una crisis realmente real, pues realmente, ¿cierto? Valga la redundancia, es una crisis real, pero que también al mismo tiempo la podemos convertir en una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad aquí? La oportunidad es esta. Si yo dije algo que a ti te afectó y te ofendió, déjame saberlo, porque de pronto mi intención no fue agredirte. Puede que sí, ¿cierto? Vamos a ponerlo al revés. Alguien me dice algo que a mí me afecta. Yo debo pensar, ok, ¿cuál fue la intención? ¿Qué quería con ese comentario o con ese comportamiento? Yo lo puedo mirar y puedo decir, sí, tenía intención de agredirme. Perfecto. Entonces sobre eso construyo. Pero ¿qué tal? Y nos va a pasar, y les prometo que nos va a pasar en muchas situaciones, que cuando yo hago este análisis digo, ok, ¿cuál fue la intención? Sí me agredió por lo que hizo o por lo que dijo, pero ¿cuál fue realmente su intención ahí? Entonces cuando uno lo analiza desde aquí, pero también desde aquí, se da cuenta que muchas veces la intención incluso era buena, muy buena para mí, no solo para él o para ella, sino para mí. Entonces voy a poner el ejemplo del que venía hablando. Entonces cuando a ti tu señora te dice vamos a lavar la loza, o cuando tu señora le dice al marido vamos a lavar la loza, o a los chicos, realmente fíjate que esa crisis de lavar una loza, de lavar un plato, que probablemente hasta romperé uno porque no tengo experiencia o práctica, nos va a permitir construir un relacionamiento lindo en familia. Es decir, mientras yo lavo este plato, tú lo vas secando y él lo va ubicando allá en el estante, y fíjense que se crea una situación y un espacio que finalmente se vuelve una situación agradable donde todos compartimos. Entonces cuando a ti te dicen ven a lavar la loza, no necesariamente es la tarea que tú tienes que hacer, también es un espacio para compartir. Probablemente cuando tu hijo te dice vamos a hacer la tarea, él también te está diciendo eres importante para mí, confío en ti, quiero compartir este espacio, necesito llamar tu atención. ¿Te das cuenta? La intencionalidad detrás de cada una de estas situaciones, como la del burro, como la de lavar los platos, como la de hacer la tarea en compañía de tu hijo, pueden tener un significado y una intención mucho más profunda, que pareciera una situación crítica, pero en realidad puede ser una oportunidad de no estrellarme contra un burro, una oportunidad de compartir con mi pareja y mi familia, una oportunidad de construir un relacionamiento más asertivo con mi hijo. ¿Te das cuenta? Así funciona. Muy bien, entonces este último espacio que vamos a desarrollar suena como esotérico, porque tiene que ver con esas situaciones o esas realidades que ni los demás ni tú conocen. ¿A qué me quiero referir con eso? Como ya lo hemos venido diciendo hace un rato, hay situaciones que uno realmente vive, pero que no sabe por qué las está viviendo. Ejemplos como que tú conoces a alguien y dices, me cae súper bien, y no sabes por qué, o al revés, también puede ocurrir. Situaciones que tú dices, yo ya esto lo había vivido, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos ocurre que hay situaciones que no comprendemos desde la psicología, y esto hay que decirlo porque no quiero aquí discutir si esto es esotérico o no es esotérico o lo que sea, pero básicamente la explicación que quiero plantear desde ahora, que es una herramienta también para seguir desarrollándonos en esta situación, es lo siguiente. Estas experiencias muchas veces están enfocadas desde una vivencia que hemos tenido que ahora ya no recordamos, o sea, no recordamos de manera consciente, pero está ahí. Un ejemplo que siempre a mí me encanta plantear y que lo he dicho en muchos escenarios y delante de mucha gente que probablemente muchos de ustedes lo habrán escuchado antes, tiene que ver con una persona que yo conozco, hoy quiero mucho y que seguramente muchos de ustedes, y esto que voy a decir, ustedes lo han dicho muchas veces en su vida. Voy a poner el contexto para todos y luego doy el ejemplo que es el que conozco y seguramente nos ilustra, pero estoy seguro que a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, una persona que es tu mejor amiga, tu mejor amigo, incluso tu pareja. Tú le puedes decir después de un tiempo de ser amigos, de ser los mejores amigos o incluso pareja, tú dime si no te ha pasado. Que le dices, ¿sabes qué? Yo a ti te quiero y con todo mi corazón, eres mi mejor amigo, pero cuando yo te conocí, tú sí me caíste mal. Incluso con la pareja, dime si no, ahí estás codeando al vecino o a la vecina, porque es que eso nos pasa con frecuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que hoy todavía te siguen cayendo mal y esta que hoy es, vamos a ponerlo en el mejor amigo,
y este que hoy es tu mejor amigo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú te diste una oportunidad, es decir, que una experiencia desconocida se convirtió en algo conocido y controlable. Quiero hacer la aclaración para ver si lo he dicho bien o no, si tienes aquí alguna pregunta, ve chateándola, pero básicamente a lo que me quiero referir es que hay situaciones que uno vive que no comprende, o sea, ¿por qué esa persona te cayó mal? ¿Cierto? Ahora puede ser tu mejor amiga o simplemente todavía te sigue cayendo mal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te cayó mal si no te había hecho nada? ¿Sí? O aparentemente no te había hecho nada. El ejemplo que quiero plantearles es el siguiente. Yo tengo una persona que hoy en día, por qué no decirlo, es uno de mis mejores amigos, una persona que quiero con todo mi corazón, y esa persona a mí me caía muy mal. De hecho, nos conocimos prácticamente desde el colegio, luego en la universidad nos volvimos a ver, como me caía mal, pues yo evitaba a la persona y tal, y luego, ya siendo adultos, un día por nuestras parejas nos volvimos a encontrar y pues nos tocó interactuar. Y yo en ese momento, ya habiendo aprendido más de lo que ahora les estoy contando, yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué me cae tan mal? ¿Sí? Y comencé a mirar y oh sorpresa, este personaje, miren la conclusión a la que llegué, este personaje era idéntico a un profesor que yo había tenido en la primaria y que seguramente me hacía bullying o me matoneaba, porque yo en la primaria, valga decirlo, no era así tan hermoso como ahora, sino que más bien era gordito, rellenito y tal, entonces no se me daba muy bien aquello de los deportes. Y este profesor insistía en llevarme al deporte y tal, pero lo hacía de una manera que yo consideraba inadecuada. Y oh sorpresa, cuando hago la reflexión digo, pues madre, ya iba a decir una grosería, no la dije, ¿verdad? Ok, yo dije, hey, es increíble, este personaje es idéntico a mi profesor de educación física del colegio. Ahí comprendí que ni él era mi profesor, y que no tenía por qué caerme mal, pero que yo había transferido, ojo la palabra, el concepto, que yo había llevado la situación que era inconsciente en mí y la había proyectado en esta persona que no tenía absolutamente nada que ver, pero que me producía ese efecto. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate que si tú ahora comienzas a mirar, tú dices, ¿por qué la vecina me cae tan mal? ¿Por qué el vecino me cae tan bien? ¿Por qué aquella persona es tan chévere conmigo si no ha hecho nada? Etcétera, etcétera. Uno comienza a reflexionar y dice, claro, hay una realidad que yo no conocía, que nadie conocía, pero que me acercaba o me alejaba de esa persona o de esa situación. ¿Te das cuenta? Entonces fíjense que esto que parece esotérico simplemente tiene un proceso que aquí viene el mensaje y como quien dice la técnica, la herramienta, y es mirar hacia adentro, entender por qué estoy pensando, sintiendo o actuando de esta manera con esta persona o en esta situación. ¿Por qué cuando me hablan de tal eje temático o de tal situación a mí me afecta tanto? Si realmente, aparentemente no tiene nada que ver conmigo, pero me fastidia, me molesta y me hace generar una reacción negativa. O al revés, cuando yo vivo una situación para todo el mundo es cotidiana, insignificante, pero para mí es súper importante, súper fundamental, súper positiva. Entonces para los demás dicen, oye, pero ¿por qué a ti te gusta eso? ¿Sí? Entonces no es que a mí me encanta. Y voy a poner mi último ejemplo para cerrar ya. Sí, esta tercera también, este tercer tema, o sea, este tercer estado del primer gran tema. Ahorita hago un resumen, no se afanen. Entonces fíjense que, por ejemplo, a mí me encanta, y mucha gente me dice, pero yo, wow, tú psicólogo, todo lo que has estudiado y tal, ¿cómo así? ¿Qué mentalidad infantil tienes? Pero a mí me encantan las películas de muñequitos, los cartoons, me encantan, y no tengo por qué negarlo, aprovecho cuando mis hijos estaban pequeños, veíamos Barney, yo era el fan número 1 de Barney, y mis hijos al final, oye papá, ya estamos grandes, no, veamos lo que está interesante, ese episodio nos gustaba, ¿ves? Y voy y veo las comiquitas, ni se diga de Los Increíbles, ni se diga de todas estas películas que son fantasiosas de comiquitas, me fascinan. Y la gente me pregunta, y yo un día hice mi análisis, porque además tú sabes, ¿no? Tienes que demostrar que eres profesional, que eres serio, que estás evolucionado en temas y tal, pero me encantan. ¿Cuál fue la reflexión? Una, puede ser que en mi infancia eso no existía y ahora quiero recuperar ese tiempo perdido. Puede ser, pero no es mi caso, la verdad. En algunos de nosotros puede serlo y también estaría bien. En mi caso, ¿cuál es? Miren la reflexión a la que llegué. Este tipo de películas lo que hacen es que al verlas aquietan mi mente, me generan tranquilidad, calma, porque me desconecto de todas las labores que tengo que hacer en el día, o por lo menos lo que tengo con ocasión de mi desarrollo profesional. Entonces las películas romanticonas, las comedias, me encantan, y además si son predecibles más, o sea, todo lo que tiene que ver con
aquietar mi mente me produce ese efecto positivo. Entonces ahora ya lo tengo claro. Entonces cuando alguien me pregunta, sí, ¿por qué me gustan ese tipo de películas? Digo, no, porque me calman la mente, o sea, me tranquilizan con ocasión de lo que yo hago. Ahora también puedo un día, ¿por qué no?, ir a ver una película de acción, también digamos, las películas de terror y ese tipo de cosas, definitivamente no. Pero fíjense que aquí ya el hecho de tener conciencia de por qué es algo que los otros verían raro, que no entenderían mucho, porque ya yo sí tengo un nivel de conciencia que me permite tener claridad, pero además tener un argumento, que es un argumento no para los demás necesariamente, sino para mí mismo, y entender por qué ese tipo de realidades, o en este caso, este tipo de gustos o este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces con esto ya vamos a hacer un pequeño resumen, un par de minutos, por si alguien se está uniendo ahora. Entonces vamos a ver qué hemos dicho y qué nos permite concluir, pero sobre todo aprender. Entonces estamos hablando de el universo que manejamos y que no siempre conocemos, donde lo que hemos enfocado aquí es el nivel de relacionamiento desde la conciencia, desde el nivel de conciencia que tenemos en ese relacionamiento. Entonces existen 4 niveles de relacionamiento, vamos a llamarlo así. Técnicamente puede que no se llame, pero aquí no se trata de nada técnico, sino de herramientas para ser cada día mejores seres humanos, ¿vale? Entonces, primer nivel, el nivel donde yo sé lo que soy, sé cómo siento, tengo claro mis pensamientos, mis sentimientos y los controlo en los momentos en que me voy a relacionar. Segundo nivel, lo que yo sé de mí, pero los demás también saben, ¿sí? Entonces, en el primer nivel, yo puedo controlar y decido. En el segundo nivel es lo cotidiano, que digamos, ya he decidido soltar, todo el mundo lo sabe, yo también, puede ser ni bueno ni malo, simplemente es una realidad de relacionamiento. Tercer nivel, el nivel donde los demás ven en mí cosas que yo no soy consciente. Es donde los demás me dicen, hey, tú eres terco. Yo digo, no, pues yo no soy terco. Que no soy terco, ¿ves? Entonces, mira, sí eres terco. Ok, lo que los demás ven y yo no veo. Y el cuarto y último nivel es lo que ni yo veo ni los demás ven. Pero en todos ellos, al final, lo que en cualquiera de los niveles, lo que nos permite generar un relacionamiento adecuado o no, ¿cierto?, es el comportamiento. Recuerda, ya lo dijimos, una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo siento, pero los demás no lo pueden saber. Yo no puedo saber qué está pensando o sintiendo el otro. Lo único que me permite evaluar esa realidad es el relacionamiento a través de ¿qué? Del comportamiento. Entonces lo que hemos dicho es, en el primer nivel yo me comporto controlándolo, en el segundo nivel es natural, el comportamiento no está controlado, es cotidiano, yo lo sé, los demás lo saben, es predecible. En el tercer nivel yo hago algo que los demás ven, pero yo no veo. Es decir, que en ese estado de cosas, muchas veces yo incluso puedo sorprenderme, y muchas veces ocurre que yo me sorprendo, digo yo no yo, sino yo ser humano, me sorprendo cuando los demás evidencian algo de mí y me hacen caer en cuenta, y yo digo, miércoles, yo no sabía y me estoy enterando. Y la gente te puede decir, es que eso es cotidiano en ti. Entonces, un momentico, ¿qué pasó ahí? Y el tercer nivel de comportamiento, en el relacionamiento, tiene que ver con algo que surge, y surge especialmente en situaciones de crisis, como ahora, donde yo estoy viviendo una realidad que no esperaba, pero que la estoy viviendo, donde están pasando cosas que tampoco esperaba que ocurrieran, donde tengo que compartir situaciones, escenarios, a veces mezcladas, a veces simultáneas, que me generan agobio y me generan un comportamiento que ni los demás ni yo evidenciamos. Y aquí es donde di el ejemplo de que a uno le puede gustar o no, que uno no tiene idea. La persona que te cayó súper bien y no sabías por qué, porque ahora diciéndote la relacionas con algo que tenías allá guardado y te permite emitir o te genera un comportamiento que ni tú te esperabas, ¿cierto? Di 3 ejemplos. La señora que logra salvar a su hijo en una situación donde probablemente el niño puede estar en un peligro, ella corre más rápido y más veloz que Jordan, da una zancada más larga que el hombre tal vez más ágil, y finalmente ella no es consciente, y cuando le preguntan dice, no, yo no lo hice. Sí lo hiciste, hay videos, vuelve a hacerlo y es imposible. Otro, la persona con la que te relacionas que te cae súper bien y no sabes por qué, y luego caes en cuenta que se parece a alguien del pasado que fue significativamente positivo para ti, y que por eso esta persona proyecta eso para ti y te genera ese comportamiento de acercamiento, de cariño, etc. Y finalmente di otro ejemplo, que es el que acabo de plantear, donde
evidentemente tienes gustos, tienes situaciones que tú no sabes de dónde vienen y que eventualmente te marcan o que generan un relacionamiento en el comportamiento de una u otra manera, es decir, de manera muy positiva o no tanto. Entonces, todo esto resumido, lo que nos está permitiendo es llevarnos una herramienta que ya le he dicho y es mira hacia adentro. En el primer nivel, donde tú lo sabes, simplemente contrólalo. Evidencia el control que estás haciendo. En el segundo, mira de ese comportamiento que tú manejas y que los demás conocen, ¿qué podrías eventualmente modificar, mejorar, perfeccionar? ¿Por qué no cambiar? ¿Cierto? En el que los demás conocen de ti y tú no conoces de ti, pregúntalo. Qué bonita oportunidad ahora. Qué bonita oportunidad de, en relación y en conjunción con la gente que te rodea, que probablemente es la gente de tus mayores afectos, no solamente en el nivel familiar, sino también laboral, porque fíjense algo interesante y permítanme aquí hacer un paréntesis. En las situaciones críticas, y lo hemos oído mil veces de mil maneras, ¿cierto? Cuando todo está bien, pero cuando algo está mal, es donde tú, y dicen los viejos adagios, es donde tú conoces a los verdaderos amigos, conoces a la persona que verdaderamente te quiere, etcétera, etcétera. Las crisis producen ese efecto. Entonces, vamos a ver que la crisis que estamos viviendo es una oportunidad para que yo le pregunte a mis compañeros, oye, ¿tú cómo me ves? Sabiendo que la intención que el otro tiene, y lo pueden plantear, y más si han vivido este videíto, y si no lo pueden volver a ver, como ya lo dije, leer la intencionalidad. Entonces, mi intención es hacerte un mejor ser humano, y mi intención es ser yo un mejor ser humano. Por lo tanto, yo te puedo preguntar, mira, con la intención de construir una mejor relación entre nosotros dos, ¿qué son esas cosas que yo a veces hago, que ni cuenta me doy, que de pronto afectan de una manera no tan positiva esta relación? Y escucha, y mira a ver, pero recuerda, desde la intencionalidad positiva. Porque si la persona te dice algo que te afecta, pues probablemente pues tú ya vas a rechazar el comentario. Espérate a ver, ¿qué intención? Porque a veces los seres humanos no usamos las palabras adecuadas. De hecho, me he detectado aquí diciendo un montón de muletillas que en unos procesos de formador de formadores insisto en que no deben ocurrir, y aquí me he detectado con un par de esas. Pero el solo hecho de hacer conciencia, que es el propósito ahora, de hacer conciencia a través del otro, te va a permitir, ¿por qué no?, saber que están, pero también controlarlos. Entonces, en el tema del tercer nivel, y es cómo me ven los otros y yo no me veo, pregúntale a tu pareja, a tus hijos, hagan un ejercicio bien lindo, constructivo, desde lo positivo. Si tú te das cuenta, me he cuidado en esta charla de utilizar pocos adjetivos descalificadores o negativos. Es decir, cuando digo es poco feliz, es menos agradable, en vez de decir es feo, ¿me explico? También puedes utilizar un lenguaje que sea positivo. Eso también hace parte de este ejemplo y de esta propuesta. Entonces siéntate con los demás, pregúntale, oye, desde lo positivo, ¿tú qué ves que yo hago que probablemente no me doy cuenta que nos puede afectar? Y que te afecta cuando yo te digo tal cosa, o cuando yo hago tal otra, o cuando dejo de decir, o cuando dejo de hacer. Y ese ejercicio nos va a permitir que esta crisis se convierta en una oportunidad de afianzar los lazos laborales, familiares y por supuesto sociales. Llama a un amigo, a ese amigo que quieres tanto, y pregúntale, ¿qué haría que nuestra relación se afianzara? Con tu pareja, aprovecha que estás lavando los platos y pregúntale. Con tus hijos cuando estás haciendo la tarea, con el compañero de trabajo, en los lugares de formación educativa, en los hospitales, que sé que hay mucha gente que me está escuchando en este momento, a quien además mando mis aprecios y mi cariño profundo. Ustedes, esta es una oportunidad linda de entender cómo ahora nos relacionamos en esta crisis. Entender qué hago yo que a veces te afecta. Dímelo y yo lo escucho. Y yo también te lo digo y tú también lo escuchas, y nos permite crear un símbolo, y es, oye, ¿sabes qué? Es que cuando tú llegas no saludas y a mí eso me afecta. Pero el otro dice, es que yo soy súper despistado, discúlpame, yo a veces ni te veo y yo paso de largo y no me acuerdo si te saludé o no. Entonces ahí ya viene el tercer y último paso, y con esto quiero cerrar, y es crear lenguajes comunes. Si yo soy despistado y no te saludo, pero a ti te afecta que yo no te salude, ¿cierto? Entonces vamos a crear una regla para los dos, una regla de oro maravillosa, donde cuando yo pase por ahí y no te he saludado, pero como ya yo te he dicho que yo sí te quiero saludar, pero a veces estoy despistado, entonces vamos a tener una regla de oro, y es que cuando yo pase, tú me vas a empujar, no mentira, empujar no nada agresivo, pero tú me vas a decir, ¡hey, Joao! Y yo volteo, y ya sé que cuando tú me dices, hey, Joao, significa que no te he saludado, yo, hola, y te saludo, ¿ves? O sea, comencemos a darnos cuenta que el relacionamiento tiene que ver con el comportamiento, pero también con generar acuerdos. Entonces he dicho, ojo, mucho cuidado con la intencionalidad. 2, evidencia las realidades.
propias, pero también con los demás, en el relacionamiento. Conócete, conoce a los demás, permitamos que los demás nos conozcan y permitámonos conocer a los demás. Qué oportunidad tan bella esta que estamos viviendo para que eso pase. Y por último, cuando una situación especialmente crítica te afecte, mira hacia adentro, identifica por qué te afecta, qué es lo que pasa en ti que esa situación genera esa emoción o ese pensamiento, y por qué no, esa acción. Y cuando llegues adentro y lo identifiques, te vas a reír como yo me reía cuando a este amigo me caía súper bien y yo lo relacionaba con mi profe, me caía súper mal el de la educación física, y yo me reía e incluso se lo comenté, le dije, mira, ¿sabes que tú a mí me caía súper gordo? ¿Y sabes por qué me caía súper gordo? Porque yo te relacionaba con un profesor de educación física que me matoneó cuando yo era chiquito. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Fíjate, así es la vida. Ahora que caigo en cuenta, me doy cuenta que ni eres mi profesor de educación física, ni que tienes la intención, ni haces un comportamiento que me agreda. Pero no lo tenía tan claro hasta este momento. Ese día, ¿recuerdan la historia que les contaba de mi amiga, que eran amigas y que nos acercaron a los dos? Él hoy es uno de mis mejores amigos y lo aprecio con todo el alma. Y cada vez que vemos el tema, de hecho buscamos en el anuario del colegio para encontrar al profesor y me decía, oye, sí, yo me parezco. Increíble. Fíjate, hacer conciencia, hacer evidencia, te permite tener control. Y al tener el control, tú decides qué mantienes, porque es bueno para ti y para tu gente, qué controlas y mantienes, qué controlas y modificas, porque también consideras que es importante para ti y los que te rodean, y qué quieres cambiar, pero desde tu control, desde tu realidad. Eso técnicamente se llama un proceso de autoconocimiento profundo para mejorar nuestro relacionamiento con la gente que especialmente queremos más. ¿Listo? Entonces vámonos a nuestro siguiente eje temático. Recuerden, preguntas, dudas, inquietudes, vayan chateando. Ya aquí tengo varias que estoy viendo y que ya la gente que está conmigo me está ayudando a hacer unos bloques para resumirlas y generar unas respuestas al final que seguramente van a ser del interés de todas y todos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al siguiente eje temático que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Gracias. Bueno, muy bien, entonces seguimos con lo que venimos planteando, es un tema muy interesante, pero ahora vamos a hablar de un asunto que me parece todavía más clave, porque si bien el universo que manejamos y que no conocemos es los niveles de conciencia en el relacionamiento, vamos a hablar ahora de un tema que me parece muy importante, que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Los sentimientos y los estados de ánimo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Primero, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de esos conceptos y luego nos vamos dando cuenta cómo entre ellos pueden tener ciertas similitudes o coinciden o cómo aportan, etcétera, etcétera, porque de lo que se trata realmente es de identificar cómo podemos utilizar todo este conocimiento que estamos construyendo para que sea una herramienta relacional. Al final igual vamos a hacer un resumen completito, pero bueno, bien. Entonces vamos a ver cómo sería la definición de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver que empecemos por las emociones, ¿sí? Entonces, para hablar de emociones es interesante primero definir los sentidos, ¿cierto? Pues todos conocemos pues, obviamente nuestros 5 sentidos y hay quienes hablan del sexto sentido, el séptimo sentido, etcétera, etcétera. Pero básicamente los sentidos son la capacidad que tenemos de ver, de escuchar, de oír, de oler, de probar, de sentir, ¿sí? Cada uno de estos sentidos son los que nos permiten interactuar con nuestro entorno, evidenciar las realidades, etcétera, etcétera. Los estudios de los sentidos nos han llevado incluso a descubrir que hay aromas que producen unos efectos tanto cognitivos como emocionales, ¿sí? Entonces, ahí, hablando de los sentidos, es donde vamos a introducir el concepto de las emociones. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es todo aquello que a través de nuestros sentidos generan una reacción en nuestro organismo. Dicho de otra manera, cualquier acción, realidad, efecto, palabra, movimiento que nosotros captamos, produce un efecto en nosotros. Y esos efectos en muchas ocasiones son, digamos, conscientes y controlados, recuerden lo que estamos hablando hace un momento, pero también muchas veces esos efectos son inconscientes. Ese tema, de pronto lo trabajaremos en otro momento, pero por ahora basta decir entonces que las emociones son estímulos externos que a través de nuestros sentidos producen un efecto en nosotros, ¿vale?
Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo que nos permita ilustrar. Por ejemplo, y yo pongo mis ejemplos porque son los que conozco, pero seguramente se van a parecer a muchos de los que hemos vivido todas y todos. La gente que me conoce y los sitios donde yo frecuento, muchas veces yo llego a un sitio y la persona sin verme físicamente sabe que estoy ahí por mi aroma. Porque llevo mucho, no es que huela feo, sino que muchas veces llevo muchos años usando un perfume que es el mismo, que además me encanta, es delicioso, fresco, a mí personalmente me gusta, y entonces cuando yo llego a un lugar, la gente sabe que llegué porque el aroma está primero que yo, es decir, la persona no me está viendo físicamente, pero sabe que llegué y asocian ese aroma conmigo. Entonces la gente dice, hey, yo te vi, Joao, mira, Joao estuvo aquí porque huele a Joao, o yo me voy a acercar y dice, ya sé quién eres, ¿sabes? Como por ejemplo cuando tú llegas a donde la pareja, le tapas los ojos, ¿quién soy? O sea, obvio que eres tú porque siempre hueles a lo mismo. Entonces fíjense que esa asociación a través del olfato que hace la gente de Joao, que digamos de muchas maneras es consciente, ¿sí? Es lo que también ocurre con otro tipo de situaciones. Entonces las emociones, que aquí puse el ejemplo del olfato, pero también recuerda el visual, auditivo, es también del tacto, etcétera, etcétera, produce un efecto en las personas. Por ejemplo, otro ejemplo ya más amplio. Tú estás descansando en tu casa y de pronto sientes un olor a humo. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones producen al entrar, o sea, al tener ya, al ser percibidas por nuestros instintos y por nuestras, digamos, todas nuestras realidades, no solamente llegan, sino que además producen un efecto. ¿En dónde producen el efecto? Entonces, por ejemplo, a mí me huele a humo y yo puedo decir, hay alguien fumando, porque el aroma de ese humo puede oler a tabaco en combustión. Entonces yo puedo decir, alguien está fumando. Pero vamos a poner un ejemplo que es bien interesante, que es el que todos en estos temas de las emociones siempre se hace, y es, tú estás durmiendo, 11 de la noche, ya llevas un rato durmiendo, y de pronto comienzas a percibir un aroma a humo. Ese olor a humo inmediatamente activa una cantidad de realidades en tu mente, en tu emoción, pero sobre todo en tu memoria. Y la memoria hace una reflexión sobre a qué se parece ese aroma, ese olor. Entonces, cuando tú hueles a humo, inconscientemente incluso, ese olor a humo llega a tu cerebro, comienzan las neuronas allá a hacer toda una cantidad de relaciones, y tú de pronto te despiertas y dices, algo se está quemando. Y tú asumes que probablemente hay algo que dejaste en la estufa, tu memoria comienza a recordar, dejé algo en el fogón, dejé el fogón encendido, dejé una olla sobre el fogón, etcétera, etcétera. Y eso produce inconscientemente una serie de elementos químicos en tu organismo que te preparan para la huida. O sea, te preparan para el acto de huir, porque inmediatamente tu cerebro y tus emociones asumen que hay una situación peligrosa, simplemente por estar oliendo a humo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones son más o menos inestables y poco duraderas. ¿Por qué? Porque dependen de los estímulos externos. Entonces, a mí me huele a humo, yo me preparo, voy, me doy cuenta que el humo no es en mi casa, que es donde el vecino, veo al vecino allá apagando lo que fue que se prendió o lo que sea, y ya, termina el estímulo, termina la situación, mis químicos internos vuelven a sus realidades, es decir, bajan una serie de químicos, yo me relajo, etcétera, etcétera, y nada ha pasado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estoy aquí referenciando son las emociones, que las vamos a relacionar con los sentimientos y con los estados de ánimo. Entonces, ya tenemos claro que una emoción se recibe a través de nuestros sentidos, ¿sí? Producen un efecto al interior de nosotros, y ese efecto tiene que ver con los recuerdos que tenemos, con la memoria que tenemos y con las realidades que hayamos vivido, ¿sí? Nuestras experiencias. Bueno, ok. Pues ahora vamos a hablar de los sentimientos. Entonces, ¿el sentimiento qué es? El sentimiento también tiene un origen en nuestra realidad de vida, en las interacciones que hemos tenido con los seres que nos rodean, sobre todo los seres más queridos, pero en general nuestro entorno, nuestra realidad. No es lo mismo, por ejemplo, un hombre que estudió en un colegio de varones toda su vida, ¿sí? Que no tuvo mucho relacionamiento con niñas, sino solamente con las niñas que veía por aquí y por allá, a uno que haya estudiado, por ejemplo, en un colegio mixto. Porque ese relacionamiento produjo un efecto en esa persona, y de pronto un acercamiento mayor hacia el otro género,
o al revés. Pero lo que quiero con esto argumentar es que la experiencia de unos, la experiencia que uno tiene como ser humano es la que le marca la diferencia de cómo percibe el mundo y también cómo afronta las emociones. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los sentimientos. Entonces los sentimientos que también tienen un origen en nuestro proceso relacional, que muchas veces también tienen que ver con los estímulos que hemos vivido, es decir, con las emociones que hemos vivido, ¿sí? Pero la diferencia es que los sentimientos son mucho más profundos, es decir, primero que nada, han creado una realidad de nuestra vida y en nuestro relacionamiento, pero también son permanentes o generalmente permanentes, porque los sentimientos obviamente también pueden cambiar, pueden evolucionar, etc. Pero digamos que su sentido es más permanente, mientras que las emociones son estímulos y terminan cuando el estímulo también termina, los sentimientos suelen tener mucho más tiempo prolongado, es decir, se mantienen en nosotros. Entonces hay cosas que a mí me gustan, cosas que a mí no me gustan, etcétera, etcétera, y que son realmente sentimientos que yo produzco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, las emociones son situaciones que están ahí cuando el estímulo está, desaparecen cuando el estímulo desaparece o tienden a desaparecer, a veces se quedan y pueden hacer una transición hacia sentimientos, y los sentimientos son aquellas realidades de interacción, digamos, desde lo emocional, pero también tiene un componente muy importante cognitivo que nos permiten afrontar, nos permiten decidir cosas, nos permiten saber que sí, que no nos gustan, ¿sí? Muy bien. Y ahora viene un asunto que se llama los estados de ánimo. Los estados de ánimo tienen un asunto muy interesante aquí, o son un asunto muy interesante aquí, porque los estados de ánimo son aquellas realidades sobre las cuales nosotros interactuamos con el entorno y con la gente que nos rodea. Es decir, el estado de ánimo se parece un poco a las emociones, pero contiene los sentimientos, ¿sí? Entonces podríamos decir que un estado de ánimo es la suma de lo que está ocurriendo y yo estoy recibiendo a través de mis sentidos, pero también de los sentimientos que yo tengo ahí, que son más o menos permanentes, que se pueden ver estimulados o no por esa emoción, ¿sí? Entonces la emoción llegó. Frente a esa emoción yo hice un proceso de percepción de esa emoción y se conectó con mis sentimientos. Esos sentimientos producen un efecto. ¿Y cuál es el efecto? El estado de ánimo. Por lo tanto, el estado de ánimo tiende a tener una variación en el tiempo, ¿sí? De acuerdo al impacto que produjo, en este caso, la emoción, o sea, aquella situación que te impactó, conectada con tus sentimientos, que se ven manifestada en un estado relacional. Y por eso es tan importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una situación. Por ejemplo, yo estoy bravo. ¿Qué será estar bravo? ¿Será una emoción o será un sentimiento? Es un sentimiento, porque el estado de ira es un estado que te produce una afección. Esa afección te la produjo un estímulo, pero viene involucrado un sentimiento. Es decir, eso que tú hiciste no me gustó, o sea, me afectó. Pero al tocar mis sentimientos se produjo un estado permanente que me produce rabia. ¿Ves? Entonces eso genera un estado de ánimo. Y eso es lo que el otro lee. Recuerda, una cosa es lo que tú piensas, otra la que sientes, pero recuerda que los demás siempre te van, y esto ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, los demás realmente van a relacionarse contigo a través del comportamiento, porque el comportamiento es lo único evidente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos de atrás para adelante. Tengo un estado de ánimo placentero, es decir, me siento bien, estoy feliz, o estoy dichoso, estoy relajado, etcétera, etcétera. Ese es un estado de ánimo, ¿sí? Ese estado de ánimo, ¿de dónde viene? Si es positivo, bienvenido, porque al hacer análisis de dónde viene, pues yo procuro más emociones y más sentimientos que me lleven a este estado de ánimo. Es mucho lo que se hace en coaching y en terapia. Ahora con un proceso de mentoring que estamos trabajando también bellísimo, también nos enfocamos en esos estados de bienestar, es decir, cómo me procuro estados de bienestar ya desde el nivel de conciencia, es decir, yo no solamente dejo que el estímulo llegue, sino que también decido qué tipos de estímulos afronto, que es un tema también de una técnica que probablemente en el futuro también lo veremos, o si tienes alguna pregunta sobre eso, házmela, y yo también después te envío respuestas, porque sobre eso, como diría una amiga mía diseñadora, hay mucha tela para cortar.
Entonces, en ese orden de ideas, vamos a decir que estos estados de ánimo que producen, vamos a ver, no bienestar o un bienestar que no deseo o una situación que no deseo, y vamos a decirlo aquí, un malestar. Entonces, empezando de atrás para adelante, lo primero que habría que pensar es, ¿qué sentimientos me procuraron esta situación? Es decir, ¿por qué mi estado de ánimo se ve afectado? O si este estado de ánimo tiene una connotación más desde un estímulo externo. Y recuerda, los estímulos externos no se pueden controlar, pero tú sí puedes definir cuáles son tus sentimientos para controlarlos. Entonces, si a mí hay un estímulo, una emoción que me procura un estado de no bienestar, yo digo, ok, ya yo sé, entonces yo la evito. O sea, si a mí no me gusta el calor, pues obviamente no procuro no estar en una situación de calor, o procuro refrescarme, o procuro poner un ventilador, etcétera, etcétera. ¿Ves? O sea, el estímulo y el entorno lo puedo controlar si soy consciente de lo que eso me genera. Ahora, ¿cómo afecta esto mis sentimientos y cómo esto me procura un estado de ánimo? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque resulta que nosotros muchas veces nos vamos al comportamiento que genera el estado de ánimo. Pero acuérdate, una cosa es el relacionamiento con los demás, que es lo fundamental, pero otro, y para hablar de nuestro título, es la crisis que produce el estado de ánimo en ti. Claro que afecta a los demás, claro, esa es la consecuencia. Pero aquí lo interesante es, en primera instancia, cómo te afecta a ti. ¿Cómo te está afectando a ti el hecho de sentirte como te sientes? Y muchas veces, por ejemplo, uno puede estar en un estado de ánimo decaído, ¿sí? Triste, ¿sí? Llámalo como quieras, pero digamos no placentero. Y tú lo controlas, recuerda lo que hablábamos hace un momento, en tu primer nivel donde tú sabes lo que está pasando, pero lo controlas para proyectarte, ¿recuerdas? Entonces tú puedes estar en un estado de ánimo que no te produce una situación placentera, pero no lo quieres dejar ver a los demás, porque tú lo estás controlando. Entonces fíjense que ahí es donde quiero llegar. La forma de evidenciarlo es identificar, ¿sí? Ubiquémonos en esta situación. No te estás sintiendo bien, no te provoca hacer nada, pero lo controlas y sonríes, pero realmente la sonrisa, vamos a decir que no es tan real, porque lo haces para estar bien con los que te rodean, pero realmente hay una situación que te está generando este estado de ánimo. Entonces, en ese orden de ideas, mira primero los sentimientos, que son los más permanentes, ¿sí? Porque realmente podemos hablar primero de las emociones, como para no enredar este pito. Entonces, las emociones, mira a ver qué estímulos te están produciendo eso. A veces el hambre, ¿recuerdas? Cuando mucha gente, la mayoría de los seres humanos, cuando tenemos hambre, tenemos un estado de ánimo irritable, ¿cierto? Cuando hay alguien que tú le quieres hablar y te atrae y esa persona te rechaza, te produce un estado de ánimo, ¿sí? Entonces fíjense que son esos elementos externos. A veces, repito, estos elementos externos o estas situaciones no las podemos controlar, pero sí podemos controlar la manera en que nos afecta. Entonces, primer punto, emociones. Variables, vamos a decir son neutrales, porque lo que a ti te afecta a mí no, y lo que a mí me afecta profundamente en ti pasa desapercibido. Entonces vamos a decir que todo lo que viene del exterior puede ser teóricamente neutral, ¿sí? Son realidades, pero cada uno las asimila de acuerdo a su propia realidad. Es decir, ahora sí, conectémoslo, lo asocia a sus sentimientos y produce un efecto. Entonces, si puedes controlar lo que te está produciendo esa situación, dale. En este caso no podemos controlar el hecho de que debemos mantenernos en casa, en algunos casos. No podemos controlar, por ejemplo, en el sector de la salud, dejar de desarrollar nuestra tarea. Es que también tenemos una misión muy bella en la vida y es apoyar a la gente que está más crítica que nosotros. Pero eso te produce un estado de ánimo que realmente no es el cotidiano. La zona de confort realmente cambió, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, si no puedes controlar lo externo, debes ir a trabajar, no obstante no quisieras, debes mantenerte en casa, no obstante no es lo ideal, debes compartir con estas personas, que a pesar de quererlas, que aquí también es un tema muy lindo y me gusta hacer un paréntesis aquí, porque realmente, ¿qué ocurre? Permítame hacer una reflexión y ojalá varias de las personas que en este momento están acompañándote estén contigo o también compárteselos. El hecho de que yo te quiera, el hecho de que sienta un profundo y puro amor por ti, no implica
que mi nivel de aguante, de tolerancia, también sea directamente proporcional a ese amor. ¿Qué quiero decir con esto? En este paréntesis que estoy haciendo. Que puede que yo quiera mucho a mi esposa, a mi pareja, puede que yo quiera muchísimo a mis hijos, a mi mamá, o sea, porque esto va para todos, ¿cierto? Pero hay situaciones que el amor supera, pero hay situaciones que hay que controlar y también corregir, ¿ves? Entonces resulta que yo estoy ahora compartiendo unos espacios que tienen muchos momentos maravillosos, pero también hay unos momentos que pueden resultar, técnicamente hablando, insoportables. Es decir, que tú preferirías no estar ahí. Entonces, en ese orden de ideas, cierro el paréntesis, nosotros los seres humanos nos vemos afectados por eso y eso produce unos estados de ánimo. ¿Qué pasaría, como estoy seguro que en muchas de las parejas ocurre y en las familias, qué pasaría si evidenciamos desde los sentimientos qué producen esos estados de ánimo, o sea, el origen de esos estados de ánimo, sobre todo con la gente que ahora estamos interactuando de manera permanente, y cómo podríamos minimizar o el estímulo que le produce, es decir, la emoción, o cómo podríamos controlar los sentimientos. Pero si ninguno de esos dos se puede controlar, porque definitivamente es algo que está ahí y que necesitaría un tiempo más para trabajar y para generarlo, ¿qué pasaría si esos estados de ánimo realmente están? Es decir, mira, ¿sabes qué? Hoy no quiero hablar contigo, no con nadie. Hoy me siento mal. Hoy estoy feliz y resulta que tú estás en el otro estado de ánimo. Entonces, si esos estados de ánimo ya están o salen o surgen hoy, mañana o han surgido, aquí la técnica o la propuesta sencilla, como siempre, tiene que ver con evidenciarlos. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema central, que esto parece ser como un foco, ¿cierto?, que nos ilumina todo lo que vengo diciendo y es la intencionalidad. Recuerda que habíamos hablado, recuerda la intencionalidad de al gritar burro, la intencionalidad al agredir al otro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Entonces, si mi estado de ánimo te afecta, no podemos negar que te afecte. Es decir, o tu estado de ánimo me afecta, no puedo negar que eso me afecta, pero tampoco puedo negar que eso es real en ti. Es decir, no puedo meterme a la nevera y congelarme, ¿sí?, dejarme en un stand-by quietecito, congelado, mientras tu estado de ánimo pasa y ya no me afecta. Entonces aquí viene la fórmula sencilla. Evidenciar un estado de ánimo significa entender desde el otro, no desde lo que eso me produce. Es decir, si yo veo que la persona está triste, yo tengo que hacer un análisis de por qué ese estado de ánimo está así. Si yo tengo que ver, vamos de nuevo al primer tema, cómo te estoy afectando desde mi relación, y también te puedo preguntar, ok, ¿qué de mí te produjo esa situación? Es decir, yo fui tu estímulo. Yo fui el que te produjo esta emoción, que combinada con tus sentimientos te produjo este estado de ánimo. Entonces, si desde ahí yo lo puedo corregir, qué bonito, volvemos a la estrategia anterior, y es, déjame saberlo en un proceso constructivo, donde nos ponemos de acuerdo, qué cosas sí, qué cosas no, cuándo, cómo, etc. Pero si evidentemente la situación no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con algo que yo genero el estímulo, es decir, que yo genero la emoción, pero que sí me afecta, ¿cuál sería entonces aquí la regla de oro? La regla de oro tiene que ver con entenderlo, pero recuerda, entenderlo desde el otro. ¿Has escuchado el concepto de ponerse en los zapatos del otro? Eso es, no eres tú, no es contigo, ¿sí? Es esa persona con su realidad. ¿Desde dónde la puedo apoyar? Pero lo primero que tengo que entender es que yo, si no soy parte de esa situación, tampoco necesariamente tengo que ser parte de la solución, porque a mí tampoco me puede afectar, pero sí puedo estar ahí para que esa persona viva su realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí también me gusta argumentarlo desde este ejemplo, cuando hay una persona que está en duelo, es decir, una persona que quería algo y no lo obtuvo, una persona, por ejemplo, que ahora no hizo la tarea, lo calificaron mal porque no se fue la tarea a tiempo, lo que sea, fíjate, esa situación que produce crisis en el otro. Yo no puedo hacer nada, es decir, yo no tuve nada que ver con el internet, yo no tuve nada que ver con que no llegue a la tarea, pero estoy ahí. Entonces, si esa persona no le quiere hablar a nadie, está, digamos, un poquito limón, es decir, un poquito amarga y ácida, y yo no tengo nada que ver con eso, la primera tarea es no dejarme involucrar, es decir, no ser parte de la situación. ¿Y desde dónde no soy parte de la situación? La primera, no sintiéndome afectado.
Es decir, si esa persona está amarga, no es amarga para mí. Es decir, yo no me tengo que sentir. Y puede que la persona haga cosas, recuerda, tercer estado, donde ella no es consciente, pero lo está haciendo y me está amargando. Entonces, si yo entiendo el origen de ese estímulo, de esa emoción, puedo decir, ok, me contestó mal, no es lo usual, ni siquiera se dio cuenta que me contestó mal, porque yo evidentemente podría creer, es que me contestó mal y no me contestes así, estoy haciendo parte de la situación negativa. Pero si yo veo que la persona reaccionó de una manera negativa y entiendo el estímulo, es decir, la emoción pegada a su sentimiento, produciendo este estado de ánimo, simplemente tengo dos alternativas, digamos, desde lo natural que ocurre. ¿Cuáles son las dos que siempre hacemos? La primera es, oye, deja de estar así, no es para tanto. Es decir, tratamos de minimizar el efecto que eso produce en el otro, que técnicamente lo hacemos para apoyarla, pero lo que hacemos es convertirnos en parte de la situación. Es decir, la persona no podemos llevarla a que niegue el estado de ánimo que tiene, ni el estímulo que la produjo. Eso es real, lo está viviendo, está sintiendo eso. Y ese estado de ánimo es así, es su realidad. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el consejo aquí? Si se puede llamar consejo, permítemelo. Es, no te involucres, pero tampoco minimices, es decir, tampoco le quites importancia a esa realidad, porque lo que para ti puede ser insignificante, para esa persona puede ser una situación muy crítica. Entonces, conclusión, el estado de ánimo, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Simplemente de una manera más explícita y más sencilla, ya habiendo echado todo el cuento de cómo funciona técnicamente y académicamente. Entonces, el estado de ánimo, si pudiéramos decirlo de esta manera, es el resultado de unas emociones, unos estímulos externos, que se entremezclan con unos sentimientos que suelen ser más permanentes. Porque recuerda que la emoción desaparece cuando el estímulo desaparece, mientras que los sentimientos tienden a ser permanentes. Hay una transición entre emoción, desaparece la situación, desaparece lo que lo produce, desaparece el efecto, pero si ese efecto no desaparece, pareciera ser que ya se entremezcla con un asunto que se llaman sentimientos, que sí son más permanentes, y esos sentimientos se convierten en estado de ánimo. Entonces el estado de ánimo tiene varios componentes. No te involucres con eso. Si tú eres uno de los componentes, corrígelo, haz el ejercicio que propuse hace un momento. Pero si no eres parte de lo que produce ese estado de ánimo, o recuerda, todo es bilateral. O sea, lo digo aquí como en primera persona, pero también es al revés. Tú tienes un estado de ánimo, algo te lo produjo, ya eres consciente del estado de ánimo, entonces si el otro no hace parte de ese estado de ánimo, entonces aquí viene la prueba y es, no te involucres, pero no te involucres en el sentido de que no le des importancia, no te involucres en el sentido en que tú no eres parte, pero sí eres el apoyo. ¿De dónde se da el apoyo? Desde entender, si tú lo produjiste, ¿dónde lo produje? Puede ser inconsciente, no había intencionalidad, pero se produjo. Si no, no lo minimices, porque si para ti no es importante, para el otro puede ser significativamente importante, o al revés. Si tienes un estado de ánimo que no es el ideal, o no es el que tú quieres, identifica qué lo produce. Si es el otro, el ejercicio del relacionamiento positivo, construir juntos, etc. Si no es el otro, entonces ahí viene la misma regla de oro. Creemos entre la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los amigos, un símbolo, una señal que signifique que el estado de ánimo que tienes es un estado de ánimo que para ti es importante, para ti es significativo, que tiene un periodo donde tú vas a intentar, como ya lo miramos en la técnica, llegar a ver si es un sentimiento, llegar a ver si es una emoción, y que tú lo puedes controlar y que en ese interín, en ese tiempo, los demás no se involucren o se involucren en lo que tú le quieras, o sea, en lo que tú necesites que se involucren. Pero llegar a ese acuerdo, eso es fundamental. Porque en la vida real, natural, cuando todo esto no estaba ocurriendo, siempre hablábamos en mentoring de este asunto. Y es, ¿qué nivel de responsabilidad tengo yo sobre mi relacionamiento, pero basado en mi propia realidad y en la realidad del otro? Es decir, yo soy yo, tú eres tú, pero ahora hay un nosotros. Entonces, en este nosotros, los estados de ánimo son una variable muy significativa para construir relaciones. Imagínense ahora en este estado en el que estamos, donde podríamos decir que la crisis nos ha llevado a compartir espacios, situaciones, realidades que siendo personas tan cercanas, antes de pronto o no nos impactaban
o no eran tan evidentes porque en cada uno de nosotros fluía de una manera, digamos, más individual, pero ahora las estamos compartiendo. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Conocernos más, entender una realidad desde el otro mucho más profundas, para que cuando toda esta crisis termine, tú puedas decir, es que yo conozco en profundidad a mi pareja, que yo conozco en profundidad a mi compañero de trabajo, que yo conozco en profundidad a ese ser al que le di la vida y que ahora amo profundamente. Porque eso, ¿saben cuándo ocurre? En situaciones críticas o cuando llegamos a ciertos periodos de la edad de relacionamiento que ya a veces no son tan útiles. Cuando yo ya envejecí y veo a mi pareja, yo digo, miércoles, es que ¿te acuerdas de aquella cosa? Ya no hay nada que hacer. Mientras que ahora esta situación nos está brindando una oportunidad de renovarnos, de construir sobre unas realidades que a veces conocemos mucho y a veces no conocemos nada, pero que ahora la vida nos está dando la oportunidad de crear estos espacios, estos momentos de reflexión, de madurez, de compartir, de generar acuerdos, de entender qué te pasa, de que tú entiendas lo que a mí me pasa, de entender lo que nos pasa a los dos, cómo me afecta lo que a ti te pasa, cómo te afecta a ti lo que a mí me pasa. No sé si se cayó el micrófono, pero no sé si me alcanzaron a escuchar, pero bueno, de eso se trata. Igual ahorita vamos a hacer un pequeño resumen para hablar de esto. Bueno, y dicho esto, les quiero presentar aquí un resumen de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque sé que ha sido bastante sustancioso, han sido varios minutos donde venimos hablando de muchos temas. Entonces permítanme con esta diapositiva resumir rápidamente los dos grandes ejes temáticos que hemos venido desarrollando. Aquí va. Bueno, muy bien, entonces, visto esto, este pequeño resumen así cortico, ahora, así como y además esto, recuerden siempre que necesiten, envíenme un correíto, porque son muchos los que están conectados en este momento. Entonces, si tú me envías un correo pidiéndome cualquier información o incluso esto que acabas de ver, con mucho gusto te lo envío, pero primero debe salir de ti enviarme la solicitud, ¿sí? Para no tener, a los que no les interesa de pronto, no tener que enviar información general que te llena tu correo, etc. Entonces simplemente los que estemos interesados, nada, me mandas un correíto, o porque además tampoco sé desde dónde están conectados ustedes, así que nada, me manda un correíto y yo con todo gusto les devuelvo toda la información que quieran, mayor contenido, bibliografía, etc. El último tema, que ya es muy corto, pero también es bien interesante, tiene que ver con el descanso y el reposo. ¿Qué es descansar y qué es reposar? ¿Y por qué hablar de esto ahora? Como un elemento también importante en este asunto de que vamos a desarrollar de crisis hacia una oportunidad. Entonces, rápidamente, como lo hemos hecho todo el tiempo, definamos cada uno y a partir de eso, pues, construyamos. ¿Qué es el descanso? Técnicamente, la diferencia entre descanso y reposo es, el descanso es una variación, una interrupción de algo que viene desarrollándose. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una labor, estoy con mi computador o estoy haciendo una tarea o lo que sea, cambiar de tarea, eso es descanso, ¿sí? De hecho, se supone que las vacaciones son descanso, pero uno cuando llega a las vacaciones tiene que venir 2 días antes de entrar a trabajar porque tiene que descansar del descanso, porque realmente lo que hizo en las vacaciones fue cambiar de la tarea, cambiar de actividad o lo que sea, pero eso también no necesariamente significó ni dormir más, ni reposar, que ahorita vamos a entender el concepto, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, descanso es simplemente cambiar. Entonces, yo puedo dejar de hacer una cosa que de pronto me está produciendo un efecto o monotonía o cansancio o lo que sea, yo la puedo cambiar y eso significa descansar, ¿sí? De hecho, en las industrias, sobre todo en Oriente, los descansos tienen que ver con que la gente salga a hacer deporte. Fíjense que no tiene que ver con tumbarse, no tiene que ver con dormir, sino tiene que ver con una variación en una actividad. Eso es básicamente generar descanso. Ahora, tú dirás, bueno, entonces cuando yo voy a dormir no voy a descansar. Claro que sí, porque también es cambiar. Y el descanso tiene que ver con hacer un cambio mental, también emocional, y también tiene que ver con un estado donde tú generas calma. Eso también es descanso. Ahora, el reposo. ¿Qué es el reposo técnicamente hablando? Si uno lo mira, por ejemplo, cuando nosotros en algunos casos cerramos el computador sin apagarlo, el computador entra en un estado de reposo, es decir, entra en inactividad, ¿sí? Entonces, si bien el descanso es cambiar, el reposo sí implica, y en las máquinas es mucho más evidente, de hecho hasta hace un tiempo solo se hablaba de reposo en ese sentido, significa parar, o sea, parar es inactividad. Entonces, fíjense,
Una cosa es generar descanso, entonces yo voy a parar aquí, voy a jugar un rato con mis hijos, voy a sacar a mi perro a pasear para que haga su necesidad, voy a ver, eso es descanso, cambiar. Muchas veces el descanso para muchos, ¿sí?, es tumbarse un rato, dormir un rato, ¿sí?, ver un poco de televisión, eso también es descanso. Pero aquí quiero hacer un efecto, quiero producir un efecto en este ejemplo para entender entonces hacia qué tipo de descanso me refiero, pero también enfocado hacia el reposo. Entonces resulta que nosotros los seres humanos queremos, digamos, es el logro mayor, encontrar el reposo. Es decir, que esta mente que vive en permanente trabajo de manera consciente, pero también preconsciente, pero también de manera inconsciente, es una maquinita que vive y uno dice, voy a dormir para descansar. Y resulta que cuando uno está durmiendo, trabaja más. Y entonces se desvela y entonces se despierta con un sueño que de pronto no fue el adecuado. Entonces dice, no, pero es que no descansé. Técnicamente lo que hiciste fue no reposar. Y el reposo se puede lograr, ahí sí, a través del sueño, que es un sueño reparador, y ya has oído 1000 veces el tema de 8 horas. Hay un cuadrito que existe, que yo creo que lo tengo por aquí, pero bueno, ahora lo miramos a ver si se los puedo poner, donde habla del tiempo de horas de sueño que debe tener el ser humano de acuerdo a sus edades. Los jóvenes, los niños, por ejemplo, duermen más, recuerda un bebé, pero luego los adolescentes hacen unas tareas muy y entonces deben descansar más porque tienen una adrenalina y tal. Los adultos mayores ya necesitan menos tiempo de sueño, etcétera, etcétera. Ese sueño reparado. Pero ni siquiera vamos a hablar de sueño, porque no vamos a tener el tiempo ahora, pero sí vamos a hablar de reposo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quisiéramos reposar? El cuerpo, obvio, pero también, y más importante creo en este momento de la vida, es que la mente repose. Entonces en ese orden de ideas, vamos a buscar que la mente se quede quieta, que realmente logremos que esa experiencia de aquietar la mente nos produzca un efecto de reposo, es decir, lograr que así como cuando uno cierra el computador, la mente vaya haciendo yup y se quede. Acabo de acordarme de un ejemplo que tiene que ver con lograr dormir o tratar de generar reposo. Fíjense, ¿se acuerdan? Cuando uno decía, no, quiero ir a dormir, ¿cómo hago para conciliar el sueño? ¿Qué nos decían? Cuenta ovejas. Claro, cuando tú cuentas ovejas, y lo haces técnicamente, te imaginas la oveja que salta por donde sea que salte, etcétera. Lo que estás haciendo es que tu mente se enfoque en las ovejitas y comienzas a contarlas, y en ese momento de contar las ovejas, la mente va comenzando a aquietarse de todos aquellos asuntos que la vienen rodándole, y al concentrarse en las ovejas, simplemente lo que técnicamente se hace es generar un estado de reposo de la mente y llegas al sueño. ¿Ves? Entonces aquí, como cierre, y antes de entrar en unos también 5 o 10 minutitos de preguntas, y así estaría bien porque ya tengo aquí varias que hemos resumido, vamos a hablar entonces de una técnica que nos puede generar el reposo mental. Entonces, simplemente resumo, 1 minuto real. Entonces, descanso, cambiar de actividad. Reposo, generar un estado de quietud real. Puede ser a nivel del cuerpo, pero también nos vamos a enfocar a nivel de la mente. Entonces, para eso voy a presentarles rápidamente cómo funciona una técnica de relajación para lograr reposo mental, pero a través de la respiración. Por lo tanto, como lo llamaría María Elizabeth Brujés, que es la que ha diseñado esta técnica, es una técnica que nos va a permitir lograr una relajación, un estado de reposo de la mente a través de la respiración de manera consciente. Porque de lo que técnicamente se trata es de que a través de un estado consciente logres generar una quietud tan importante en tu mente que logres el estado de reposo mental. Y te va a servir, por supuesto, si quieres hacerlo antes de dormir. Pero técnicamente te puede servir en cualquier momento. Incluso cuando estés en una situación relacionalmente crítica, pues parar un momento, porque nada te lo impide, y pónganse ustedes también de acuerdo con la gente que los rodea, con la gente que trabaja, con tu familia, tus amigos, y cuando estén en un estado crítico, que vamos a hacer esa relajación que nos enviaron o que tenemos ahí. Y si la quieres de una manera mucho más metódica, mándame un correíto y yo te envío la información más concreta. Pero básicamente, ¿de qué se trata? Lo primero que hay que hacer, y voy a ir leyendo aquí un poco porque esto no es de memoria, esto es una técnica que además reconozco y tengo que decirlo,
es de María Elizabeth Brujés, psicóloga, mi socia, pero además también mi hermana. Y ella nos presenta entonces esta técnica que es producto de mucho conocimiento, de recopilar mucha información, pero que es bastante útil. Si quieres la puedes hacer en este momento, aunque lo que sí te recomiendo es que la entiendas, ¿sí? Ahorita si quieres pongo un slide sobre eso para que lo veas y lo copies o le tomes una foto con tu celular, pero básicamente se trata de entenderlo porque es hacer un estado de conciencia. ¿Listo? Entonces, lo primero, fundamental, es poner tus manos sobre el vientre, y puede ser ¿cómo? Podría ser acostado, de pie o lo que sea, pero básicamente en una posición muy cómoda. Entonces pones tus manos, las dos, sobre lo que ella llamaría el plexo, pero básicamente vamos a pensar que es aquí debajito de las costillas, donde está técnicamente también el diafragma, ¿sí? Entonces, una vez has colocado las manos ahí, acostada, sentado o como quieras, vas a hacer conciencia de cómo se va a inflar y se desinfla la pancita, el estómago, ¿vale? Ahí vas a hacer esa conciencia porque no tienes que presionar, las manos no van a hacer nada, simplemente las manos van a ser como un tester, como te van a permitir evidenciar si está pasando o qué está pasando. ¿Listo? Entonces, ahora viene el estado mental. Lo primero que vas a hacer es hacer conciencia de aquellos estados de ánimo que necesitas o deseas experimentar. Por ejemplo, si tú estás, acuérdate que ya llevamos la referencia del estado de ánimo. ¿Qué es un estado de ánimo? Una situación que yo estoy viviendo, producto de mis sentimientos, de unas emociones, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces ya sé lo que estoy viviendo. Ahora, yo quiero mantener ese estado de ánimo. O al revés, quiero cambiar ese estado de ánimo, perfeccionarlo, mejorarlo. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente el primer ejercicio, después de haber colocado tus manos sobre tu diafragma o tu plexo, es pensar y sentir, o sea, hacer un ejercicio consciente de qué es ese estado de ánimo que quieres lograr. Fíjate que no me estoy enfocando en lo negativo, me estoy enfocando desde lo positivo. ¿Qué quieres lograr? Entonces, puedes hacerlo con tus ojos cerrados y así es mucho mejor porque miras hacia adentro. Y entonces, ¿qué deseas experimentar? ¿Qué necesitas? El solo hecho de experimentarlo significa que estás viviendo. Porque ahora nos vamos a enfocar en la respiración. Y la respiración realmente es vida. Por ejemplo, puedes desear o ponerte en un estado donde lo que vas a atraer hacia ti es la calma, la aceptación, la tranquilidad, etc. Y cuando ya has visualizado el estado de ánimo que quieres tener, y eso tiene que ver cómo te ríes, si es que te tienes que reír, cómo te vas a mover, si es que te vas a tener que mover, cómo vas a pensar, si es que tienes que pensar, cómo vas a sentir, entonces visualízalo y tenlo claro. Una vez has hecho eso, entonces arrancamos. Entonces comienzas a tomar el aire por la nariz, despacio, sin forzarlo. Yo siempre digo, aunque me corrigen, sin jalarlo. No tienes que jalar el aire, déjalo que entre. O sea, supón que el aire quiere entrar y tú le vas a permitir que entre. Lo recibes con calma, entra como un proceso súper agradable. Siente cómo entra ese aire suavemente, a tu ritmo. Cuenta lento, hasta 6 o hasta 10. Cuenta profundamente. Ahora sé consciente de que no solo lo que entra es oxígeno, es lo que tú deseas. Ejemplo, es la calma, es el amor, es aquello que tú definiste que eso sería. El aire entra por la nariz, como te dije, llega a tus pulmones, luego déjalo bajar por detrás, por dentro de las costillas y entra hacia el diafragma donde tienes las manos. Y que ese aire llegue hasta abajo, hasta el estómago y que lo infle. Deja que ese aire, esa calma, ese amor infle tu estómago. Manténlo allí y manténlo allí el mayor tiempo posible. Y mientras lo mantienes, sigue experimentando el bienestar que requerías, porque ahora ese aire es amor, es gratitud, es compasión, es compromiso, es lo que querías que fuera, ya lo es. Luego de eso, entonces deja que este aire, que ya invadió todo tu ser, también se cuele a través de tus venas y de todas tus neuronas como oxígeno, como el oxígeno lo hace en tu cerebro, en tu nariz, en tus ojos, en todas las partes del cuerpo. Experimenta cómo esa sensación de bienestar que tú deseaste ahora es real y hace parte de ti.
déjalo salir, porque lo que sale ahora es eso, lo que tú querías que fuera, es amor, es bienestar, es gratitud, es paciencia, es el estado de ánimo que tú deseabas, que ahora es real. ¿Ves? Así funciona. Eso es la respiración consciente. Suena súper sencillo, pareciera que no fuera nada del otro mundo, pero si haces el ejercicio o ya lo hiciste, coincidirás conmigo en que produce unos estados de ánimo maravillosos. Concéntrate desde lo positivo. Si algún mensaje, si algún pensamiento, si algún sentimiento que no es el que tú estás trayendo con tu oxígeno aparece, no trates de controlarlo, déjalo pasar, porque tu mente trabaja, tus sentimientos trabajan, pero tu estado de ánimo tú lo puedes controlar en este momento a través de ese ejercicio. ¿Listo? Repito, si tienes algo más que decir o algo más que comentar o alguna idea, dale, chatéame porque aquí estoy y a partir de ahora entonces vamos a resolver algunas preguntas que veo que me han hecho que son generales o hay varias personas que han preguntado sobre lo mismo y que me gustaría ya en estos últimos minutos compartir. Otra cosa importante, que esto es un valor agregado. El tiempo ya está por terminar, pero si quieren y si hay más preguntas y me las hacen en el chat, probablemente podemos extendernos unos minutos más para los que se quieran quedar, pero lo importante es que al final este ejercicio sea no solamente interesante, sino que además útil para esta situación que estamos viviendo. Entonces, antes de entrar a las respuestas, permíteme hacer un resumen súper concreto de la experiencia que hemos tenido hoy. Entonces, voy a volver aquí atrás donde empezamos y voy a poner el slide con el que iniciamos todo, ¿vale? Entonces, dijimos que lo que íbamos a trabajar en el día de hoy era el universo que manejamos y que no siempre conocemos, la conciencia del estado de ánimo, el descanso y el reposo y una técnica sencilla pero potente de relajación. ¿Qué hicimos ahí? Entonces, en el universo que manejamos y que no siempre conocemos, descubrimos que hay 4 niveles de conciencia. Un nivel de conciencia mío, que solo me pertenece a mí y que yo controlo. Un nivel de conciencia relacional, que entre todos lo manejamos y todos lo sabemos, yo y los demás. También hay un estado de conciencia que solo los demás conocen y que yo a veces ignoro, mío. Y otro que ni ellos ni yo conocemos. ¿Cuál fue ahí la técnica? Decir, primero, evidéncialo, descúbrelo, contrólalo y define si quieres hacer alguna modificación, si quieres mantenerlo, hacer una modificación o, por qué no, cambiarlo. Porque en el universo que manejamos y que no siempre conocemos, es importante no solamente identificar, sino tomar el control. En la conciencia del estado de ánimo, entonces dijimos que existen emociones, existen sentimientos y existen estados de ánimo. Las emociones suelen ser externas, te afectan y cuando lo que la produjo desaparece, también se desaparece la emoción. Los sentimientos tienden a ser más permanentes, están en tu mente, están en tu corazón, es decir, están en tu memoria y permanecen ahí normalmente mucho tiempo, son estables. En ese orden de ideas, las emociones y los sentimientos pueden producir en combinación, o cada uno de ellos, estados de ánimo. Identifica dónde está el origen del estado de ánimo. Si el estado de ánimo es tuyo, ya sabes. Si hay alguien en tu entorno que te está produciendo esa situación, es decir, te produce la emoción, dialógalo. La técnica, ¿cuál es? Hablemos de eso, generemos una realidad desde una intencionalidad positiva de construcción. Luego, entonces, el estado de ánimo también se puede controlar con un proceso básico, sencillo de relajación, que tiene que ver con tomar el aire, pero convertir ese aire y ese oxígeno en realidades internas, y tú no te imaginas, porque no tenemos tiempo para eso, pero no te imaginas lo que detrás de esto hay. Es decir, el nivel de conciencia de la respiración, más el nivel de atracción del elemento positivo que es la idea, pero esa idea sumada a que estás haciendo un acto real de inhalar, es decir, de traer hacia ti esa energía que produce un sentimiento, genera una transformación en el estado de ánimo impresionante, ¿vale? Entonces, de verdad que para mí ha sido un honor, no sé si algunos de ustedes se quieran desconectar ya, voy a dar un par de respuestas que me parecen muy importantes y los que quieran seguir conectados, bienvenidos, pero para los demás, espero que esto les haya sido útil. En realidad para mí ha sido siempre y será siempre un honor poder compartir con ustedes aquellas cosas que he ido aprendiendo, aquellos elementos de transformación que para los seres humanos son importantes y que sin duda sé que funcionan porque lo he hecho conmigo, con la gente que me rodea, con la gente a quien he apoyado y que ahora tenga la oportunidad de compartirlos con ustedes, para mí es un honor infinito.
Muchas gracias de verdad. Si cualquier duda, insisto, aquí estoy para que lo resolvamos. Bueno, ahora entonces, los que ya se quedaron, vamos a ver que hay dos preguntas muy interesantes que son como reiterativas, están dichas de diferentes maneras, pero me parece que apuntan hacia lo mismo. Y la pregunta tiene que ver básicamente con esto. La pregunta es, la voy a decir a mi manera. Sé que los que la han hecho se van a identificar porque lo dijeron de diferentes palabras o lo que sea, pero básicamente me parece que tiene que ver con cómo uno hace para conscientemente proyectar lo que quiere proyectar. Esa pregunta, digamos, la han hecho de diferentes maneras y es, ¿cómo hago yo, no solamente para tener conciencia de cómo me proyecto, sino controlar la forma en que me proyecto? Es decir, algunas personas dijeron para no enviar un mensaje equivocado, para no proyectarme de una manera distinta a la que yo considero que soy, etcétera, etcétera. La técnica es muy sencilla. En varios de los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, en el taller de Train the Trainer, de formador de formadores, que con varias y varios de ustedes hemos desarrollado, siempre hablamos de una técnica que aquí se puede homologar. En la técnica, en el Train the Trainers hablamos de las muletillas. ¿Por qué las muletillas? Son ese estado inconsciente que tú no ves, pero los demás sí ven. Entonces, yo no puedo saber si tengo una muletilla si es que alguien no me la dice, porque las muletillas son inconscientes. Entonces, una técnica es, en las muletillas, grabarme, ¿sí? Como ahora, por ejemplo, yo podría ver este ejercicio que estoy haciendo con ustedes, ya convertido en video, mirarlo y evidenciar ahí, en ese que veo ahí, que soy yo mismo, obvio, pero ver en ese qué muletillas tiene, contarlas y tal. El solo hecho de hacer ese ejercicio me permite a mí evidenciarlas, porque una vez las muletillas se evidencian, tienden a desaparecer. Entonces también le he dicho a la gente, si tú sientes que tienes muletillas, a la gente que te rodea, a tu pareja, a tus amigos, tus compañeros de trabajo, diles, hey, si me ven una muletilla, dígamela. Y cuando me la dicen, yo digo, yo digo eso, lo digo tantas veces, inmediatamente mi mente hace el ejercicio y lo controla. Lo mismo ocurre en la proyección. Si tú no estás segura, si tú no estás seguro de cómo te proyectas, si realmente tú consideras, y este ejemplo es real, y me ocurre con muchas personas. Hay personas que son evidentemente tímidas, y son tan tímidas que no se atreven a decir que son tímidas. ¿Me explico? Porque si tú no eres tímido, puedes decir que no eres tímido, pero si eres tímido, te da temor decir que eres tímido. ¿Me explico? Entonces lo que pasa ahí, y ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en líderes, es que son personas tímidas, que han desarrollado un proceso, digamos, laboral importante, pero que en su esencia, en sus características de relacionamiento son tímidas. Estas personas, miércoles, ¿me están escuchando? Sí, aquí yo lo tengo. Pensé que había dejado caer el micrófono. Bien. ¿Se oye bien? Ok, sí me están diciendo que bien. Ok, entonces, ojo, si tú eres una persona tímida, pues no puedes decirle a los demás que eres tímido, pero debes hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver es que en la mayoría de los casos te estás proyectando como una persona antipática. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Yo veo a mi jefe y mi jefe pasa y no me saluda. Es más, estamos aquí reunidos y mi jefe viene por allá y yo veo que cambia la ruta. Es decir, debería pasar por aquí, pero no pasa por aquí. Yo no digo, oye, mi jefe es tímido, sino digo, oiga, miren el jefe, o sea, no se mezcla con nosotros. Entonces, fíjense que la interpretación de la proyección es esa. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, tú eres una persona tímida, los demás deberían saber que eres tímido. Y te deberían ayudar para que esa timidez se supere si es que la quieres superar. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Por qué he dado esos dos ejemplos? Porque resulta que las muletillas son inconscientes, ¿sí? Muchas veces nos proyectamos de manera inconsciente. La única manera de saberlo es evidenciándolo con el entorno. Entonces aquí viene el mensaje y la respuesta más concreta. Tú te quieres proyectar como tú eres, acércate a la gente que más quieres, con la que tienes más confianza, porque uno de los temores que tenemos los seres humanos es que nos capitalicen las debilidades. Entonces, si yo me acerco a alguien y le presento mi debilidad, probablemente tengo temor a que en algún momento me la saque adelante, o sea, me la saque en cara y la capitalice y se aproveche. Entonces, más bien aquí el mensaje es, acércate a una persona de confianza y dile, mira, yo muchas veces soy tímido y a veces no me relaciono y temo que la gente me pueda ver como antipático, para seguir el ejemplo que estoy dando. O yo a veces siento que soy súper organizado, pero la gente me puede ver como radical. O yo a veces siento que pienso rápido y siento que las ideas llegan a mí muy rápido, las respuestas, pero yo puedo creer, puedo intuir que la gente me puede ver como una persona terca, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo me ves? Y que la persona te lo diga así como
hay que evidenciar las muletillas, también hay que evidenciar cómo te ven los demás, porque ellos son los que saben, no tú, y no puedes hacerlo sino a través de otros. No hay otra forma distinta, ¿vale? En las muletillas yo me puedo grabar, pero en el relacionamiento pues tendría que tener el celular ahí al lado cuando voy a discutir para ver si es que no tiene sentido. Bueno, entonces ese es el mensaje. A las personas que quieras, que le sientas confianza, pregúntale sobre eso, que las personas se abran, pero mucho cuidado. Cuando te digan, si te ama, al principio te va a decir lo que tú quieres oír, porque te ama, porque te quiere, pero insiste. Lo único grave que puede ocurrir ahí es que si la persona se abre de corazón, recuerda la intencionalidad, recuerda que vas a escuchar probablemente lo que no quieres escuchar, pero eso es lo que te va a permitir crecer. Entonces no hagas juicios de valor. Si la persona te dice, es que tú eres terco, no, es que no soy terco. Ey, espérate, escucha lo que te quieren decir, porque el que quiere crecer eres tú, el que quiere encontrar una realidad eres tú. Entonces ahí está la respuesta. Y la otra pregunta que me hace, que me parece súper interesante, es que si el sueño como sueño genera reposo. Es una de las técnicas de reposo. Entonces la propuesta aquí es que antes de dormir hagas el ejercicio. Es decir, el ejercicio que ahorita hablábamos de la respiración, conviertes el oxígeno en un elemento constructivo para tu estado de ánimo, etc. También hazlo para alcanzar el sueño que genere también reposo. Entonces aquí la técnica es idéntica, con la única diferencia que ahora lo que tú piensas y sientes, que es lo que vas a inhalar con el oxígeno, es descanso, profundidad, que las ideas que tienes, que las preocupaciones y ocupaciones que tienes no te afecten el sueño, sino que lo que vas a pensar, recuerda, siempre en positivo es, voy a tomar, mientras haces el ejercicio, recuerda la primera parte es tus manos aquí en el vientre, pero también los pensamientos y sentimientos, que es tu insumo. Entonces los pensamientos y sentimientos tienen que estar enfocados en ese sueño reparador. Entonces lo que voy a hacer aquí al inhalar el oxígeno es que voy a inhalar descanso, reposo, un sueño reparador, y entonces comienzas a hacer el ejercicio y ya te vas a dar cuenta que cuando termine, y lo te puedes hacer una o dos veces, que esa es otra pregunta que también de una vez la conecto aquí, es ¿cuántas veces hacer el ejercicio? Las que quieras. ¿Cuántas veces tú respiras en el día? Miles de veces. Entonces este ejercicio consciente también lo puedes hacer todas las veces que quieras, ¿vale? Entonces aquí la propuesta es hacerlo antes del momento de sueño para que te prepares desde aquí y desde aquí para lograr que ese sueño sea reposo y sea reparador. Gente, muchas gracias, de verdad. Hay más preguntas, pero el tiempo terminó. Así que nada, espero el contacto de ustedes. Podemos seguir chateando un rato porque hay muchas respuestas que seguramente las voy a hacer también por chat. Ni más faltaba. Ahí se los envío porque aquí voy a seguir en la aplicación. Así que también por allí les voy a responder un rato más. Y también hacia el correo electrónico. Un placer. Mil gracias de nuevo a Colmena. Mil gracias a ustedes por haber compartido este espacio maravilloso y quedo a su entera disposición. Lo que más amo es hacer esto. Mil gracias.